Señores, uno de los puntos básicos de la cultura en todos los tiempos y de la cultura contemporánea con mayor razón es la política. La política que ha sido abandonada, hay una ciencia que es la ciencia política que pues tiene muchos puntos de discusión y de análisis aquí en Colombia. Yo me pregunto siempre a los estudiantes de ciencia política si oyeron hablar de un señor Rebel y de un señor Aron y de un señor Duverger y de un señor Prelot, los grandes creadores de la ciencia política, y me dicen que no, que esas no son materias de estudio. Si han oído hablar de un señor Hayek y de un señor Friedman, me dirán, pero esos no son economistas. Lo que pasa es que la relación entre la política y la economía es una relación necesaria. Antes se hablaba de la economía política y antes se hablaba de doctor en Derecho y Ciencias Económicas. Un abogado que no sepa economía es un pobre inválido, un economista que no sepa las bases del derecho y de la política es un salvaje, porque el mundo se integró y porque la ciencia de las humanidades es una ciencia cada vez más compleja y la ciencia de la política es una ciencia esencial. Pues miren ustedes cómo la política define el mundo. En España hay un forcejeo muy grande entre la izquierda que se tomó el poder con el señor Sánchez y la derecha que dice esto no es por acá. España está en un periodo de decadencia. Tenemos una masa de desempleados que no podemos soportar y no le vamos a aprobar el presupuesto al señor Sánchez y no se lo aprobaron. Le acaban de rechazar el presupuesto a Sánchez y Sánchez queda en la mitad de la nada. Va a tener que convocar elecciones porque sin presupuesto no tiene dinero, sin dinero no puede continuar siendo gobierno. Esos, señores, son elementos esenciales de política. Como es un elemento esencial de política, esta discusión que estamos haciendo en Bogotá y que plantea el candidato Samuel Hoyos con toda razón, la diferencia entre la izquierda y la derecha. ¿Cuál es una concepción de la izquierda con respecto a la ciudad de Bogotá? Han tenido 15 años para aprobarlo. ¿Cuál es esa concepción? Gasto y gasto, impuestos, impuestos, paternalismos, por supuesto corrupción y por supuesto ineficiencia, ineficiencia por doquier. La eficiencia de los gobiernos, la eficiencia administrativa es un elemento esencial, de lo cual sospechan y dudan los economistas tradicionales de la derecha. Hay que leer a Milton Friedman en un libro capital que escribió con su esposa que se llama Free to Choose, Libertad para elegir. Las cuentas que hace de la ineficiencia de lo que debe ser el sistema más eficiente de administración, que es el de los Estados Unidos. Y es un desastre, planteado por Milton Friedman. Y el señor Hayek hablaba en su Camino de Servidumbre de cómo el socialismo es un camino hacia la esclavitud. Y eso ha sido así tradicionalmente. ¿Cómo es que estos temas no son esenciales en un proceso cultural de formación y de información? Son elementos básicos. La política no es un lujo, es que alguien dice, a mí no me gusta la política. Señor, ¿y a usted quién lo gobierna? ¿Y cómo lo gobierna? ¿Y a usted quién le permite trabajar? ¿Y quién le permite desarrollarse? ¿Y quién le permite pensar en que va a tener unos hijos que encuentren un mundo donde tengan un lugar? Es que ese es uno de los elementos esenciales. Aquí salen de pronto cifras y realidades. El excelente director del DANE nos dice que el desempleo juvenil es el mayor de América y que el desempleo juvenil casi que dobla el desempleo de la gente de edad adulta, pues que pasó la juventud. Y nadie discute eso. Y nadie se pregunta si los jóvenes no tienen horizonte, entonces ¿quién tiene horizonte? ¿Qué queda en el futuro del país? Esos son los temas esenciales de la política y eso es lo que hay que resolver.
El crecimiento económico está en la base de todo el sistema. Santos arruinó el crecimiento económico del país que había dejado el presidente Uribe con su excelente ministro Oscar Iván Zuluaga, que inclusive en la época de la mayor crisis económica de la historia en el siglo XX, después de la crisis de los años 30, había logrado mantener a Colombia con signo positivo cuando todos los países del mundo mostraron atraso y cifras negativas. Pero el presidente Uribe estaba apuntado a la carta de 5% y de 6%. Y de pronto esto se cayó y estamos en el 2 y el 3%. ¿Eso significa algo? Señores, eso significa desempleo, eso significa pobreza, eso significa atraso, eso significa que no seremos competitivos, eso significa que nos está dejando atrás el tren de la historia. ¿Temas culturales? Claro. Es que la cultura no es solamente la pintura y la escultura y la literatura y las bellas artes en general. No, esto es parte esencial de la cultura. La cultura humana tiene entre sus componentes un elemento esencial que es la política. Y la política que viene hermanada con la economía. Este tema del intervencionismo de Estado, yo me pregunto en cuántas facultades de economía se lee a Ludwig von Mises y a sus libros capitales sobre la acción humana y sobre el socialismo. Si quieren, refútenlo, pero ¿cómo no leerlo? ¿Cómo no leerlo? Porque estamos cometiendo exactamente los errores intervencionistas a los que se refería Ludwig von Mises por allá en el año veintitantos, es decir, 1920 y tantos, es decir, hace casi un siglo. La cultura política, un elemento esencial. No para que se trate en algunos cenáculos especializados y los politólogos y los no sé quién, para que lo trate el ciudadano común y para que mire en la política el destino de su vida. Cuando vaya a votar, no está votando porque le gusta la sonrisa de fulano o las faldas de la señorita tal. Va a votar por el futuro de su vida. Va a decidir lo que va a ser la vida suya y la vida de sus hijos. Estos son elementos culturales que tenemos el agrado de presentar a ustedes gracias al patrocinio de la Universidad La Gran Colombia. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Esta es la hora de la verdad.